Es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias. Vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Christopher Estupiñán, abogado y activista, y también está con nosotros Paco Vaca, comunicólogo, editorialista gráfico. Y pues bueno, ya se decretó la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial después de una semana que vimos todo, pero vimos una sumisión, un entreguismo del Poder Legislativo al mandato del Ejecutivo. No le cambiaron una sola coma. Muchos ni la leyeron, Christopher. Y ya en estos momentos el Senado declara la constitucionalidad. Se lograron desde ayer 17 congresos que aprobaran esta iniciativa. Es la mitad más uno de los estados de la República. Ahorita va a ir a mero trámite a la Cámara de Diputados. ¿Qué podemos ya establecer, Christopher, ya con un poco más de frialdad? ¿Qué representa esta reforma al Poder Judicial? Te escuchamos. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación otra vez, Paco. Mucho gusto. Pues es un completo cambio en el panorama del Poder Judicial Federal y de los estados. Viene una completa renovación de jueces en dos etapas. La primera mitad de todos los jueces federales, incluyendo magistrados y ministros de la Suprema Corte, así como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se vienen a renovar en una elección extraordinaria del 2025, y la segunda mitad de los jueces y magistrados federales se renovarán 3 años en 2027 en una segunda elección que se empatará con la elección intermedia federal. Entonces, lo que estamos viendo es una completa renovación de todas las titularidades de los juzgados. No se están tocando los derechos laborales del resto de los trabajadores, el tema de la carrera judicial se mantiene, viene a desaparecer el Consejo de la Judicatura, específicamente en sus funciones de vigilancia de vigilancia de los jueces, del actuar de los jueces, para aparecer un tribunal de disciplina judicial que será un organismo con Vamos a detenernos, Christopher, vamos a detenernos primero, Christopher, si me lo permites, en esta renovación, jueces, magistrados y ministros. Pues bueno, de entrada se ve saludable, ¿no, Paco Vaca? Que los cambien. Hay mucho nepotismo, muchos familiares trabajan con ellos, hay mucha corrupción, es lo que se dice, ese fue el argumento principal. ¿Cómo ves el que sea una renovación total de jueces, magistrados y ministros? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Christopher. Bueno, en teoría, si lo vemos sobre de papel, pues es importante que se haga esto, porque desde que comenzó este sexenio, que ya está por terminar en unos días, la principal bandera que se buscó fue el terminar y combatir la corrupción, de lo cual, pues bueno, se hicieron un montón de cuestiones, de cómo cancelar el aeropuerto, cómo tirar otro tipo de cuestiones, pero nunca se vio realmente el ataque frontal con detenciones o señalamientos. No convencía, por lo menos, a la opinión pública, no a los seguidores, el sacar un pañuelito blanco diciendo en las mañanas que se había terminado con la corrupción. Entonces, esto que se está haciendo en este momento era necesario en un sentido, pero no se necesitaba hacer de esta manera, porque yo en donde me quiero enfocar es hacia el cuestionamiento que se está viendo dentro de la perspectiva económica y de tratados que tiene esta reforma. Sin embargo, bueno, el decir que se va a terminar con la corrupción es un buen deseo, de buena voluntad. Sin embargo, no es algo que se quita con un plumazo ni con una reforma, porque como lo comentas, Alberto, pues bueno, es quitar a unos para poner a otros. Si no se estructura realmente esto de una manera muy clara, estableciendo los parámetros reales y digamos los diques para que no se brinquen las trancas, por así decirlo, en ministerios públicos, en la policía, en los lugares donde realmente se establece
el inicio de lo que son los procesos, incluyendo los mismos reclusorios, donde hay personas que están 20 años sin una sentencia y vamos, ese tipo de cuestiones son de las que se tienen que priorizar y sobre de las que hay que atacar directamente, porque si no va a ser únicamente una reforma en la cual se sigan manejando distintos... Ese es el punto. Vamos a detenernos ahí, Paco Vaca. Quiero saber la opinión de Christopher. El gobierno actual, el presidente, dijo, vamos a cancelar el aeropuerto porque hay mucha corrupción, se lo están llevando los neoliberales, los conservadores, los mismos de siempre. No detuvieron a nadie. Y es más, hay que pagarles los bonos porque ya habían invertido. Y esos inversionistas no los quieren recuperar hasta que no sea verdaderamente un monto en el que ellos digan, ahora sí ya págame. En el caso de los medicamentos fue lo mismo, hay mucha corrupción. Cambiaron, fue un desastre y entramos en un desabasto. Entonces, ¿cómo creer ahora sí, Christopher, que la corrupción fue la principal justificación para renovar al Poder Judicial? ¿Vamos para buen camino? Hay dos cuestiones, hay dos realidades que se están confrontando en esta reforma y una de ellas es el nepotismo o la imagen de intocabilidad de los jueces que durante muchos años han tenido. Como litigante, te lo digo, si uno entra a los juzgados, incluso cuando tiene que hablar con el juez, lo tratas con pincitas, porque si haces algo que le caiga mal, por así decirlo, el juez va a resolver en tu contra. Y un litigante joven como tu servidor tampoco tiene mucha oportunidad en contra de litigantes que tienen más tiempo conociendo al juez. Hay un dicho popular que dice que el mejor abogado es el que conoce al juez. Entonces, esa es una realidad existente y muy cierta y que todos los días se vive. Y uno trata a los jueces así con cuidado, porque la realidad es que los consejos de la judicatura no son efectivos, es decir, los jueces no tienen consecuencias en sus resoluciones, a pesar de que algunas llegan a ser notoriamente ilegales y te dicen, bueno, recurre al amparo o siempre hay otro recurso, a pesar de que las resoluciones sean notoriamente ilegales. Esa es una de las realidades que está tratando de abordar esta reforma judicial. El hecho de poner un tribunal de disciplina que tenga una autonomía de gestión y una autonomía administrativa y de gestión, pues te habla de un intento de combate en contra de esta falta de profesionalización en algunos casos, de negligencia en otros y de corrupción en otros. Ese es uno de los puntos que está en juego con esta reforma y que a mi parecer es positiva y va a generar una modificación o una actualización y una profesionalización mayor de los jueces, porque también se instala la Escuela Nacional Judicial. La otra realidad es que no hay todavía una claridad respecto de este proceso de modificación, de cambio de sustitución de jueces. Solo sabemos que los jueces que actualmente están ocupando el cargo tendrán que ir a elección. Es positivo si lo vemos desde una perspectiva democrática, desde el hecho de que las personas juzgadoras tendrán que hacer bien su trabajo para estar más en contacto con los sujetos que están juzgando, es decir, con la población, y poder mantener a través de sus buenos resultados su puesto, como sucede en algunos estados de la Unión Americana. Sin embargo, esta parte es donde se pueden entrar los peros de, pues, ¿cómo vamos a garantizar que las personas que sean candidatas a jueces cumplan con los requisitos mínimos necesarios para que gane quien gane, cumpla con su labor de ser imparcial, de ser justo, de ser profesional, de resolver conforme a derecho, lo cual se tendrá que ver en las leyes secundarias? Pero al día de hoy, como está planteada la reforma y como ha avanzado en esta situación tan rápida que ha avanzado, como tú lo dijiste en un principio en la introducción del programa, sin oposición y sin muchos cambios, hasta el momento no tenemos una garantía de que las personas que van a estar en la boleta van a ser profesionales. Lo que sí sabemos es que los jueces que están actualmente tendrán la decisión de ir a elección o renunciar a su cargo, lo cual no les dejan tampoco mucha opción. O sea, hay incertidumbre.
Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, Paco, Christopher, con este tema que está muy interesante y que se ha hablado demasiado, tanto de que va a ser totalmente perjudicial como que el pueblo manda y esto va a ser lo más benéfico para todos. Volvemos. Lo que hemos visto en hechos concretos, Paco Vaca, en esta administración, o sea, el presidente de la República propuso a 5 ministros, puso a Yasmín Esquivel, que fue cuestionada por su tesis de licenciatura, que si la había plagiado, esposa de Riobó, muy cercano al presidente, o sea, más de lo mismo. A esta Loreta Ortiz, esposa de Ortiz Pinchetti, muy cercano al presidente. Y la última, Lenia Batres, que de plano se ha exhibido como alguien que no tiene la capacidad para ese cargo. Entonces, ahora que tienen todo el control, pues, ¿qué podríamos pensar? Que ahora sí van a elegir a los buenos, al menos para estar en la Suprema Corte, van a proponer los diputados, estos diputados que no cuestionan nada y que aprueban todo sin cambiarle una coma, ahora sí lo van a hacer bien, Paco. Eso es lo que se ve, perdón, lo vemos aquí en México, ese es el tema, pero también se ve fuera y es ahí donde yo quiero acercarme, señalar lo que está sucediendo con toda esta reforma jurídica fast track es lo que sería el aumento de la incertidumbre jurídica. Esto nos lo está presentando precisamente el día de hoy el New York Times en un editorial muy interesante en el cual plantea que se están abriendo otras opciones de inversión en los Estados Unidos, principalmente en Texas, porque vamos a ponerlo de una manera clara para que lo entienda nuestro auditorio. Los contratos que se habían establecido previos en este momento pueden desconocerse y hacerse otras reglas de juego. Entonces, los inversionistas que estaban con deseos de traer su dinero, invertir en este país, están detenidos. Los que estaban o los que están aquí ya invirtiendo están muy preocupados. Entonces, esa incertidumbre jurídica que nos está dando la señal de estar haciendo esto de una manera tan rápida y de quererla sacar, digamos, ya anunciada en el diario oficial el 15 de septiembre como un triunfo de las gestas heroicas de este país, está teniendo repercusiones internacionales, principalmente en el ámbito económico, porque estamos viendo que no hay un contrapeso, no hay una estructura que de pronto esté pudiendo señalar y que tenga esa credibilidad. Va a haber impugnaciones, evidentemente, va a haber amparos, pero esto ya pasó, lo acaban de anunciar hace unos minutos, y lo preocupante de todo esto es que al final, ¿cómo México se va a reestructurar con todo esto frente a acuerdos internacionales que van desde derechos humanos hasta cuestiones económicas, digamos, acuerdos económicos? Eso es lo que preocupa, ¿no? Porque prácticamente se menciona que es un golpe de Estado técnico, que dan 2 poderes a uno solo. Exactamente. Eso es complicado. Esos son hechos, Christopher. O sea, la incredulidad que hay en el gobierno de los Estados Unidos sobre esta reforma, sobre cómo se hizo, sobre lo que pretende hacer, pues está generando ruido y ese ruido no es inventado. Entonces, ¿cómo ver esto, Christopher? Porque una cosa es la teoría, la aplicación, la esencia de la reforma y la otra el contexto político en el que el presidente dijo, la quiero para el 15 de septiembre, para el Día del Grito, como un capricho, Christopher. Es importante mencionar que las reglas del juego no están cambiando. O sea, esta reforma es una reforma en cuanto a la designación de los jueces, pero no es una reforma en esencia de carácter procesal ni constitucional por cuanto hace, digamos, artículo 27 constitucional sobre los sectores de desarrollo estratégico económico, inversión extranjera. Esa parte no está cambiando y considero que
como toda reforma tan trascendental en la que está cambiando básicamente todo un sistema que llevamos décadas que tardamos en establecer, va a tener resistencia, va a tener sus asegúnes, va a generar incertidumbre, pero también considero que debemos de confiar en que la nueva administración va a hacer un buen trabajo tanto en las reformas secundarias de las leyes como en el tratamiento de la inversión extranjera, porque la realidad que es insuperable es que esto ya sucedió. Se va a publicar, no hay marcha atrás, no va a haber recurso legal que lo pueda evitar, es una realidad que está sucediendo y que va a seguir sucediendo. Sin embargo, considero que es una responsabilidad que la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene que asumir y que está asumiendo. También va a jugar un rol importante el nuevo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en precisamente tratar de conservar estas inversiones y de brindar un panorama de certeza. ¿Cómo lograr eso? Pues a través de un proceso de selección de candidatos judiciales que sea adecuado y que pueda brindar certeza de que la persona juzgadora va a ser una persona capacitada para resolver los asuntos a su conocimiento. Sí. Entre ellos, por supuesto, y algo que de lo más preocupante es el tema de los impuestos. El tema de cómo como parte de esta reforma vienen también la parte de los amparos fiscales, vienen unas limitaciones constitucionales a los plazos para la resolución de amparos fiscales y uno de los puntos que más interesa a los inversionistas es precisamente que no vayamos a tener un Poder Judicial Federal inclinado al lado del gobierno, de manera que se permita un terrorismo fiscal que afecte las inversiones. Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que el nearshoring es una realidad que va a seguir sucediendo. El panorama de la elección estamos perdiendo estamos perdiendo tu audio, Christopher. Vamos a hacer una pequeñita pausa de 2 minutos y regresamos con este tema de discusión. Antes de que te empezaras a escuchar mal, Christopher, logramos entender que para ti la certeza está, el nearshoring va avanzando, pero dice Paco Vaca que hay otra realidad. A ver, Paco, ¿para ti también habría esa confianza de que van a elegir a los buenos, de que los inversionistas extranjeros no deben preocuparse? Aquí debe de haber, sobre todo, un proceso muy clarificador en cuanto a la forma en la que se comunica, porque en este momento hay 2 posturas encontradas, principalmente los que están como hinchas de fútbol gritando que es un logro, que eso, haber anotado un gol, y por el otro lado están los que recibieron el gol. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un consenso en el cual establecer un protocolo de manejo de información y también de manejo de crisis. En este momento el mundo lo ve desde una perspectiva, acá se ve desde otra, y yo creo que aquí lo que debe de hacer los avesados es tratar de estructurar esto que ya es inevitable, está ya establecida, la reforma ya es un hecho. Hay que hacer, los avesados, las personas interesadas, los que tienen el control y la capacidad de tomar decisiones, que tengan la mejor posibilidad de decidir a favor de México, para que todo esto sea favorable para todos, incluyendo el buscar la forma de encontrar mecanismos de selección y encontrar a los mejores. ¿Por qué? Porque solamente un país se forja a través de las personas capacitadas, las personas que proponen, aquellos que conocen perfectamente de qué va el tema. Entonces, aquí lo importante es presentar una claridad de ideas al mundo y a las personas, sobre todo los actores principales, la nueva presidente, todos los demás actores de su gabinete, deben dar una certidumbre y decir, señores, sí, hay oposición, hay resistencia al cambio,
pero esto era necesario por esto, esto y esto. Entonces creo que sí, estando dentro, tú tienes que tener de manera controlada pues el juego, por así decirlo, para que tú puedas avanzar, pero también hay que tener en cuenta que hay una estructura ya también. Entonces solamente pido que tengan pues esa claridad para poder establecer el mejor destino para este tipo de poder. Christopher, hablábamos del Consejo de la Judicatura. ¿Ves bien que lo cambien, que le den nuevas facultades, que la administración judicial sea con otra dinámica? Tenemos un minuto. Veo como uno de los aspectos más positivos de la reforma la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Definitivamente hasta el día de hoy los jueces realmente son intocables, sus resoluciones son intocables, el Consejo de la Judicatura no funciona, el propio, en el caso federal, la presidenta de la Suprema Corte es la presidenta del Consejo de la Judicatura, lo mismo en las legislaturas estatales. Entonces básicamente son ellos mismos los que determinan si hicieron bien o hicieron mal. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en un enraizamiento de jueces que han sido intocables en su actuar y que no han sido sujetos a ninguna revisión. Hay casos particulares, Christopher. Hay casos particulares. Rosario Robles fue juzgada por un pariente de Dolores Padierna. ¿Qué nos garantiza que no puede haber lo mismo? Precisamente por eso es el Tribunal de Disciplina Judicial. Pero ¿quién va a controlar el tribunal? ¿Quién va a controlar el tribunal? ¿Verdaderamente va a ser independiente? A este gobierno no le interesan los organismos autónomos. Quiere desaparecer al INE, a la CRE, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la COFESE. ¿Cómo creer que ahora sí van a hacerlo bien? Ahí es donde va a entrar en juego la capacidad también de la oposición política de balancear el panorama. ¿Por qué? Porque las propuestas de quienes van a conformar el Tribunal de Disciplina Judicial son propuestas que tendrá que hacer tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces, no nos queda más que vigilar ese procedimiento. Pero Christopher, si el Poder Legislativo tenía 43 legisladores y les quitaron 2, uno que lo hicieron ausente por una detención arbitraria, que eso fue lo que dijo, y el otro que le perdonaron sus asuntos. Y aunque digan que no, aunque lo nieguen, Paco Vaca, último minuto. Bueno, ese es el tipo de temas que se deben de esclarecer y estar muy vigilantes, sobre todo, como dice Christopher, la oposición tiene que ponerse las pilas, por decirlo de esta manera, porque si no tenemos este tipo de eventos como el de este senador que con la mano en la cintura pues fue recibido como torero, ¿no? En el ruedo. Entonces, yo creo que en alguna época fue criticado por la oposición, lo que eran oposición en ese momento, que ahora son poder y lo reciben, pese a todas las acusaciones y todo lo que trae en contra. Ese es el tipo de cuestiones que debe de tener un gobierno también, y para eso están las leyes. Debe haber ética, debe haber sentido común y sobre todo debe haber vergüenza, ¿no? Para poder hacer este tipo de cosas. Sabemos que esto no se da comúnmente porque la clase política sí pues deja mucho que desear, sobre todo con sus actores, ¿no? Pero exacto, debe de haber un acotamiento, sobre todo enfocarnos en el principio de al ataque frontal a la corrupción y que no quede nada más como un sello demagogo de todos los gobiernos. Entonces, va a ser muy importante que incluso la sociedad civil esté muy atenta para condenar que otra película no hemos visto, Paco. Vamos a darle, producción nos da 30 segundos para que cierres esta mesa de debate, Christopher, 30 segundos. Gracias. Pues considero que la reforma lo más trascendental van a ser las leyes secundarias, los procesos de selección de los jueces, y definitivamente se tiene que aspirar a una mejor oposición para poder balancear esto. Es una reforma que difícilmente se va a cambiar en los siguientes décadas. Entonces también va a ser turno del siguiente gobierno entrante, la nueva designación de jueces, y seguir con este proceso democrático. Tenemos que ver los aspectos positivos que es una democratización, y tenemos que madurar también en cuanto a las figuras políticas de balance de poder, porque sí ha generado definitivamente un impacto negativo en ese aspecto.
el balance de poder. Ojalá lo entienda la nueva presidenta, porque ahorita es todo el poder. Gracias, Christopher. Gracias, Paco, por haber estado con nosotros. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos.